El subgrupo generado por X tiene que estar metido dentro de N. Esto no sé si esto es cierto, pero no sé si me va a ayudar. Vamos a... Bien, entonces tendremos esto. O sea que cualquier conjugación de los elementos de X van a tener que estar dentro de N. Ok. Bien, pero si esto está dentro de N, alfa gx a la menos 1 también tiene que estar dentro de N. Entonces, para todo x en x tenemos, y para todo g en g, tenemos que alfa g de x tiene que estar en N, y alfa g de x a la menos 1 tiene que estar dentro de N. Si vamos a tomar un elemento cualquiera adentro de lo que habíamos definido. Entonces, existen G1, Gm en G, X1, Xm en X, tales que U es igual a U1, UM con UI igual a alfa GI de XY o UI igual a alfa GI de XY a la menos 1. Porque eso es exactamente como estamos construyendo los elementos de ahí. Ok, pero notemos que si este fue el caso, esto está en N, por lo que vimos antes. Y si este fue el caso, esto está en N, por lo que vimos antes. O sea que en cualquier caso, todos los elementos que están en el producto que me determina U están en N. Por lo tanto, U está en N. Ok, tenemos entonces que ahora bien, este está contenido en cualquier subgrupo normal que contenga a X. Por lo tanto, está contenido en la intersección de todos. Bien, y así tenemos una descripción medianamente cerrada de quién es el subgrupo normal generado por un conjunto X.
Bueno, entonces tenemos una descripción o una suerte de descripción de quiénes van a ser las congruencias o cómo va a ser el retículo, cómo van a ser los elementos en el retículo de congruencias del conjunto, del grupo G. Bien, vamos a dejar por el momento acá el tema de subgrupos normales, congruencias. Y vamos a pasar a otro tema, con lo cual lo vamos a trabajar un poco más en la práctica. Y vamos a pasar a otro tema. Vamos de un grupo sobre un conjunto. A ver, vamos a empezar con un ejemplo como para justificar de alguna manera el nombre de las cosas. Ejemplo. Bien, supongamos que tenemos el ejemplo va a ser muy poco algebraico. Después vamos a ver el álgebra detrás. Supongamos que tenemos dos cuerpos en un plano. No importa si están en el espacio porque en el fondo todos los movimientos o el que vamos a describir ahora se pueden llevar al plano. Entonces tengo dos cuerpos. Supongamos que uno es el Sol y el otro es el planeta Tierra. Afectados por la fuerza de gravedad, sabemos que la fuerza de gravedad entre dos cuerpos depende de manera con la inversa de la distancia, depende de las masas y va con la inversa de la distancia, que es la fuerza que hay entre estos dos cuerpos. O sea que estos dos se van a atraer con una fuerza que tiene esta magnitud y que apunta en la dirección de uno en el otro. Bien, para resolver esto lo que uno hace es hacer un cambio en el sistema de coordenadas, quedarse con uno solo de los cuerpos y ver cómo ese cuerpo gira o se mueve en el sistema de coordenadas que tiene como origen el centro de masa de estos dos cuerpos. Si uno piensa en la Tierra y el Sol, por la diferencia brutal que hay de masas, uno hace un cambio en el sistema de coordenadas. Al hacer un cambio en el sistema de coordenadas, como la masa del Sol es impresionantemente más grande que la masa de la Tierra, el centro de masa del sistema va a ser a 2 centímetros del centro del Sol. Entonces uno puede cambiar este problema por cómo gira la Tierra alrededor del centro de masa, o sea, cómo gira la Tierra alrededor del Sol. Porque separar el centro de masa del sistema del centro del Sol es casi baladí. Bien, esto en el sistema centro de masa. Entonces la fuerza ahora es como si solo la Tierra experimentase una fuerza que también sigue dependiendo de 1 sobre r cuadrado. Si fuesen dos masas iguales, bueno, la cosa es un poco más complicada, bueno, los dos van a girar alrededor del centro de masa. Pero acá podemos, con una aproximación muy buena, pensar que la Tierra gira alrededor del que gira alrededor del Sol. Ok,
Entonces, si uno escribe las ecuaciones de Newton para este sistema, primero que nada, como es una fuerza radial, o sea, no importa dónde esté la Tierra, siempre la fuerza va a apuntar hacia el origen de coordenadas. Entonces, como es una fuerza radial, conviene hacer un cambio de coordenadas donde una de las coordenadas sea el radio. Uso la espantosa notación de Newton. No me interesan los detalles de cómo se llega a esto. Me va a dar la fuerza que obtengo esencialmente del radio. Y, bueno, me va a quedar un sistema que me habla de conservación del momento angular. Disculpen un segundo que tengo una llamada, un mensaje de la cerrajería. Ya estoy con ustedes. Disculpen. Tuve un problema con la cerradura. Bien, entonces planteamos las ecuaciones de Newton. Eso me va a dar cómo cambia el radio en función del ángulo, lo cual después puedo volverlo a transformar en coordenadas cartesianas. Y bueno, jugando un poco con las ecuaciones, uno puede tomar, por ejemplo, otro cambio de variables que es u igual a 1 sobre r. Va a quedar una singularidad en el origen, obviamente. Pero haciendo las cosas de esa manera, uno se puede encontrar que la ecuación de movimiento que se tiene que satisfacer por parte del sistema es bastante más sencilla, donde, bueno, L es una constante de movimiento y entonces va a quedar directamente. No me interesan los detalles, así que esto pueden poner, googlear problema de dos cuerpos o problema de Kepler y ahí les va a aparecer. La cuestión es que entonces va a quedar esencialmente una constante donde, bueno, θ cero es una constante de integración, E también depende de las condiciones iniciales y lo de arriba también depende de las condiciones iniciales. O sea que esencialmente eso va a quedar vinculado de esa manera. Depende de las condiciones iniciales, el E puede llegar a ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1.
vamos a elegirle, ahora voy a elegirlo, vamos a elegirle entre 0 y 1, órbitas son cerradas. Entonces, bueno, si uno hace esto, entonces, bueno, depende de a qué distancia haya iniciado el movimiento. Supongamos que pita, cuando estoy tomando, estoy midiendo, no sé por qué el pita a partir de acá en lugar de como se hace habitualmente, pero depende de dónde haya partido uno, lo que va a obtener, dependiendo de las condiciones iniciales, son órbitas. Entonces, fíjense que cuando uno esto lo transforme en algo que depende del tiempo, bueno, lo que va a pasar es que voy a tener un pita distinto para cada tiempo, o sea que esto lo voy a transformar en algo que no voy a poder pensar como una R de t, y el pita lo voy a poder pensar como un pita de t cuando esté pensando en coordenadas cartesianas. Y lo que va a pasar es que entonces para cada t voy a tener una posición, y para cada valor inicial R tita que haya considerado, voy a tener una evolución de ese R y de ese tita en función de ese tiempo, y eso para cada condición inicial que va a estar dada por cada punto del plano. Entonces, fíjense que lo que estoy obteniendo es algo, una función f, phi, perdón, que toma un R inicial, un tita inicial y un t. Que para t igual 0 me va a dar el R y el tita inicial. Esta es una phi que va de R2 por R en R2, donde meto los valores iniciales, que es el valor a t igual 0. Y si meto un t distinto de 0 acá, lo que voy a ver es a dónde va R de t, tita de t, donde el desplazamiento va a estar dado por las ecuaciones de movimiento. Fíjense que si el problema lo planteé razonablemente, o sea que siempre tenía el mismo momento angular inicial, las órbitas no se van a cortar. Entonces lo que voy a estar haciendo, y bueno, si estaba en el centro del Sol, se quedó en el centro del Sol, aparte de estar calcinados, vamos a quedarnos ahí quietos. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, partiendo el plano en conjuntos, y cada conjunto lo estoy llamando una órbita. Y adentro de esa órbita me estoy moviendo según el parámetro tiempo. Ahora, el parámetro tiempo es un número real.
Si yo aumento el tiempo, voy a saber dónde voy a estar dentro de un cierto tiempo. Si yo disminuyo el tiempo, voy a saber dónde estuve hace un cierto tiempo. Entonces, fíjense que R, adentro de este phi que nos construimos acá, está actuando de una manera muy particular, porque supónganse que uno tipo 0 descompone el tiempo en la suma de dos tiempos. Bien, esto es, me muevo hasta, en el dibujo de las órbitas, estoy en una órbita. Esto quiere decir, porque si este me da mi T0, primero voy hasta T, y después hasta S más T. Bueno, o la posición que corresponde al S más T a partir de haberme desplazado desde acá. Ahora, esto también lo podría haber pensado así. Tomo como dato inicial el que corresponde acá. Tomo como dato inicial la posición θ y R de este punto, lo que voy a llamar R sub t y θ sub t. Vamos a ponerlo bien. Esto es. Y ahora sigo con las ecuaciones de movimiento, calculando a dónde si estaba inicialmente en este punto, después de S unidades de tiempo. Bien, pero esto de acá adentro, que lo puse acá, ¿cómo lo calculo? Esto es phi d. Esto lo puedo calcular de la siguiente manera. R0, θ 0, t es. Entonces, fíjense que si hubiese dejado, si renombro las cosas, el R0, θ 0 lo dejo quieto. No lo muevo. Fijo alguno, el que más me guste, que esté sobre la órbita que corresponda. Entonces, llamemos psi a la función que obtenemos de dejar esto fijo. Vamos a ponerlo un poco más lindo. Esa notación me gusta a mí, pero... Entonces, fíjense que esto de acá lo podría haber escrito como phi, podría haber escrito si hubiese dejado un poco más de espacio, pongo acá abajo. Esto de acá lo podría haber escrito dejando un poco más de espacio como phi de S más T. Bien, pero ¿cuánto vale phi de S más T si lo escribo en términos de phi? Esto vale phi de phi de T como S. Entonces, fíjense que de alguna manera el tiempo está actuando como si fuese un, digamos, acá estoy considerando la suma, entonces el tiempo es un elemento de los reales, o sea que es un elemento de un grupo. Y la forma que actúa no es inocente.
sino que se parece mucho a un morfismo de grupo. Dista de ser un morfismo de grupo en que es como que el S está actuando sobre el elemento que tenemos acá adentro. Y acá es como que no necesito decir quién es el elemento que tenemos acá adentro. O, si lo decimos, es el que tomamos inicialmente. Entonces vamos a generalizar esto manteniendo un poco del lenguaje. Con otro ejemplo. La limitación anterior. A ver, vamos a pensar ahora lo siguiente. Sea G, por ejemplo, el grupo ortogonal 2. No, sí, special ortogonal. Vamos a considerar esto. El grupo ortogonal de orden 2. Y bueno, sobre el plano, sobre R2. Acá tenemos un grupo de matrices, pero también podríamos pensar que es un grupo de transformaciones lineales sobre un espacio de dimensión 2. Pero bueno, fijemos una base y entonces lo podemos mirar como un grupo de matrices. Esto, un grupo de matrices. Bien. Ahora, mirarlo de esta manera, si yo tengo una matriz A que pertenece y tengo un elemento de R2, pongamos y ¿qué pasa si uno hace, bueno, esto, si uno hace esto, va a obtener un nuevo elemento que está en R2. Entonces fíjense que para cada elemento de R2, bueno, si dejo fijo el elemento de R2 y muevo las matrices, dejo fijo un elemento de R2 y muevo las matrices, ¿qué hace una matriz en el grupo ortogonal? Y una matriz en el grupo ortogonal es esencialmente una rotación. Entonces, lo que va a hacer es agarrar cualquier elemento en una circunferencia, cualquier conjunto de elementos en una circunferencia que equidiste de la circunferencia de radio fijo, me lo va a mover a otro punto en la misma circunferencia. Y este es el xi, este va a ser el x' y'. Ahora, si el punto hubiese estado en lugar de en esta circunferencia, hubiese agarrado ese punto, no es xy ahora, será x segunda, y segunda, y me lo hubiese mandado a x tercera
y tercera. Entonces fíjense que lo que hace es mueve puntos, pero los mueve no de cualquier manera. Los mueve, si a este punto ahora le aplico el mismo u otro, perdón, el mismo elemento u otro elemento cualquiera que esté en ese O2, siempre la distancia al origen se va a mantener, o sea que me va a mover los elementos siempre sobre este conjunto. Y cualquier elemento de este conjunto se puede ver, digamos, por el hecho de ser un grupo lo puedo aplicar la matriz inversa y vuelvo a donde había partido. Entonces puedo ir y venir a cada elemento que está sobre ese conjunto. Comparemos con lo que habíamos dicho hoy, del sistema solar. Bueno, en el fondo lo que me estoy haciendo es moviendo sobre una órbita y mediante un grupo puedo ir y puedo moverme a distintos puntos de esa órbita. En este caso, es muy parecido. En dimensiones más grandes o con grupos o con otros grupos puede no parecerse en absoluto a lo que pasaba con el planeta Tierra, pero sigue habiendo una idea de que me estoy moviendo sobre ciertos conjuntos y puedo unir todos los puntos de dichos conjuntos, de dichos subconjuntos, mediante los elementos del grupo. Ahora puedo hacer al revés. Bueno, acá fijé un punto y moví el, los elementos del grupo. Podría fijar un elemento de grupo y ver qué hace con todos los puntos con los distintos puntos. Eso será otra cosa. No lo después les vamos a dar nombre a esas cosas. Entonces, nuevamente, fíjense, tratemos de formalizar lo que está pasando acá. Tenemos un elemento de S2 de R, 2, y un elemento de R2, y nos está devolviendo un elemento. Bien, ¿cómo actúa? O sea, visto en términos de matrices, ¿qué es lo que está pasando? Y fijémonos qué propiedades podemos deducir de este ejemplo. Antes volvamos al de acá. ¿Qué pasa si hubiese tomado el elemento neutro acá? Que es phi de R0, θ 0, 0. Bueno, es la identidad. Fíjense que esto agarró el elemento original y me lo dejó en el elemento original. Es el dato inicial. ¿Qué pasa en este otro ejemplo? Si yo tomo, tenemos que, si yo tomo la matriz identidad sabemos que está en el grupo ortogonal. La matriz identidad tiene que estar en todos sus grupos de GL2. Así que tiene que estar acá. Si yo hago esto y tomo cualquier elemento de R2 y la hago actuar por multiplicación como la estaba haciendo actuar hasta ahora, ¿qué pasa? Y esencialmente me quedo donde estoy. O sea que la identidad actúa como el automorfismo identidad de R2. Si yo tomo dos matrices, las multiplico y lo aplico a XY. Bueno, sabemos que esto es lo mismo que haber calculado este elemento de R2 y después haber calculado este elemento de R2. Las cuestiones que hemos visto de álgebras de matrices. Y, a ver, ¿qué más?
¿Qué otra propiedad importante tenemos? Bueno, básicamente esas son las dos propiedades importantes que uno quiere destacar. Y son las dos propiedades que también ocurrían arriba. Fíjense que si uno inventa ahora, a esto lo llama mu, donde uno define mu de A, vamos a ponerle B, evitar B, que es un vector de R2, lo define como A por B, fíjense que con esa notación misteriosa van a salir las dos cosas siguientes. Mu de I, lo estoy poniendo al revés que antes, pero bueno, módulo el orden, este va a ser el orden natural, el que usé antes. En el caso de las órbitas, está bien para la física, pero no está bien para generalizar después. Me hubiese convenido poner el tiempo primero, fíjense que mi grupo, en este caso, el que actúa el grupo lo estoy poniendo atrás en lugar de ponerlo adelante y estoy poniendo el conjunto adelante. En realidad esto también lo podría haber puesto al revés, ¿no? Y hubiese quedado más parecido al ejemplo que sigue. Pero bueno, módulo, cambiar de orden esas cosas. Está pasando algo parecido a lo que... Vamos a obtener una expresión parecida a lo que voy a escribir acá ahora. Moví lo que no debía mover. Fíjense, este de acá arriba lo puedo escribir así. Mu de I. Mu de I. B es igual a B. Para todo B en el conjunto. En este caso es un espacio vectorial, pero eso es anecdótico. Y mu de... Bien, fíjense, acá lo que estoy haciendo es mu de D de mu de AB. Y lo que estoy diciendo es que esto me da mu bien, comparar esto con... Acá lo voy a poner al revés. Vamos a poner el P adelante. T de theta I de R theta. Del ejemplo anterior. Fíjense que phi de 0 R theta me da la posición inicial. Y si tomo T más S, R theta, esto es, tengo que calcular a dónde hubiese ido a parar por T, por ejemplo, o por S, esto es abeliano, así que me da lo mismo ponerlo en cualquier orden. A dónde hubiese ido a parar por S, por ejemplo, partiendo desde el punto R theta, y después partiendo desde el punto al que llegué a dónde hubiese ido a parar por T. Entonces se comporta un poquito como si fuese un morfismo de grupo, pero no puede ser un morfismo de grupo porque no es una operación interna, es una operación, es algo externo.
que estoy mezclando cosas en conjuntos distintos. Y fíjense que se parece mucho a cómo actúa multiplicativamente el cuerpo sobre un espacio, sobre los elementos del grupo abeliano que forma el espacio vectorial. O sea que la acción de un grupo sobre un conjunto pueden pensarlo como una generalización de la acción del cuerpo sobre los elementos del espacio, del grupo abeliano de base del espacio vectorial. Fíjense que lo que me está diciendo es que hay un elemento que funciona como neutro y hay un elemento que funciona, y digamos, y de alguna manera la operación de grupos da lo mismo aplicarla toda junta o aplicarla por separado, en dos veces. Bueno, entonces vamos a abstraer de lo que vimos. Todo parece indicar que podemos hacer alguna suerte de abstracción. Yo después les voy a colgar un material con otros ejemplos distintos. Y vamos a ver distintas formas equivalentes de ver lo que es. Entonces, definición, vamos a formalizar estos ejemplos. Sean G un grupo, voy a usar, aclaro la notación que estoy usando, voy a usar en principio notación multiplicativa. Si el grupo es abeliano, mejor, pero lo vamos a poner igual. No, mejor que quede escrito con notación multiplicativa, así se adapta a situaciones como la de las matrices, por ejemplo. Notar que si cambio grupo por monoide, sigo teniendo una noción de acción. O sea que uno podría, en principio, definir la acción de un monoide sobre un conjunto, adaptando la definición que voy a dar a continuación. La verdad que a nosotros nos van a interesar más las acciones de los monoides que sean grupos. Así que directamente damos la definición de la acción de un grupo sobre un conjunto. Y X un conjunto. Entonces, una acción de G sobre X es una aplicación mu que va de G por X en X. Siempre lo voy a escribir como acción a derecha, pero en principio uno podría hablar de acciones a derecha y acciones a izquierda. O sea, que vaya de G por X en X o que vaya de X por G en X. Y ahí tendría que tener cuidado si el grupo no abeliano, qué significa, cómo se van a meter los elementos cuando se metan desde la izquierda y cómo se van a meter los elementos cuando se metan desde la derecha. Pero vamos a dar la noción de acción siempre. Si no decimos nada, siempre vamos a estar hablando de acciones a izquierda. Tal que cumpla las dos siguientes propiedades.
Primer propiedad, que el neutro actúe como neutro. Fíjense qué es lo que pasa en los ejemplos anteriores. No, de x es igual a x para todo x en x. Y la segunda propiedad es que se porte, digamos, la acción se comporte bien respecto del producto. Entonces, si tengo dos elementos, G y H, y primero aplico G, perdón, al revés estoy haciendo. Primero aplico H y después aplico G a un elemento, esto lo puedo hacer de un saque, aplicando el elemento GH a X. G, H y G, X, X. Bueno, cualquier función de G por X en X que cumpla esas dos propiedades, vamos a decir que es una acción de G sobre X. ¿Existen? Bueno, entonces, los dos ejemplos anteriores que vimos muestran que existen las acciones. Bien, no, observemos lo siguiente. Si mu es una acción, entonces para cada G en G fijo, vamos a tomar la función, vamos a poner mu G, fijamos el G. Entonces vamos a definir una función fijando uno de los elementos. Entonces si fijo el elemento de G, esto me da una función que va de X en X. Lo que estoy diciendo ahí es realmente una verdad de perogrullo, ¿no? ¿Qué propiedades tiene esta función? A ver, si I es mu de G a la menos 1 X, entonces mu G de I es, por definición, mu de G de mu G a la menos 1 X, que es lo mismo que mu de G por G a la menos 1 X, que es lo mismo que mu de EX, que es lo mismo que X. O sea que mu G es biyectiva. Bueno, en particular es inyectiva, es subyectiva. Inyectiva. Además, vamos a ver qué es inyectiva. Si
X es distinto de Y. Vamos a ver, más fácil. Supongamos que G de X es distinto de mu G de Y. Perdón, si son iguales, quiero ver que son iguales. Vamos, quiero verlo en sentido. Supongamos que entonces mu ligera menos 1 de mu G de X va a ser igual a mu, porque estoy aplicando la misma función a ambos lados, pero esto de acá es X y esto de acá sí. Por lo tanto, X es igual a Y. Consecuencia, inyectiva, y como ya era subjetiva, es biyectiva. Y esto vale para todo G. Entonces, luego, dar mu equivale a dar una aplicación y, digamos, que va de G en el grupo simétrico de X, que lo que hace es aplicar G en mu, G, en mu G. Esto, que hubiese sido más elegante haberlo escrito como lo escribí originalmente. Porque fíjense que lo que estamos diciendo básicamente es que mu sub G es decir, mu sub G es un elemento, es una bisección de X. O sea, las bisecciones de X forman un grupo, el grupo simétrico de X. Ajá, una aplicación, esta aplicación. ¿Qué propiedades tiene esta aplicación? Fíjense que pi de G por H, ¿qué es? Esto es mu GH. Pero esto es lo mismo que mu de G compuesta de mu de H. Porque aplicado a un X, acá estoy usando la propiedad 2. Propiedad 2 de mu. Bueno, pero esto es por definición pi de G compuesto en pi de H. Luego, pi es un morfismo. No solamente es una aplicación, es un morfismo de grupos. Ok, entonces
Dar una mu es dar un morfismo de grupos de G en el grupo simétrico. ¿Será que son exactamente lo mismo? Acá pongamos una, vamos a poner la aplicación. Bien. Supongamos ahora que pi de G en sin X es un morfismo de grupos. Fíjense que acá no probé que pide la identidad es la identidad, entonces, pero esa cuenta sale, no lo hice porque es inmediata, ¿no? Porque es el mu de E y el mu de E sabemos que es la identidad de X en X, por eso no lo hice. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder llegar a la conclusión de que efectivamente es un morfismo de grupos. Bien, supongamos ahora que tenemos un morfismo de grupos. Vino alguien y nos dio, tengan este morfismo de grupos, de este grupo en las simetrías de X. Bueno, ¿podemos construirnos un mu? Bueno, definamos mu de G por X en X del siguiente modo. Mu de Gx es I de G aplicado a X. Bueno, y veamos qué propiedades salen para este mu. Entonces, si hacemos esto, bueno, primero vamos a ver qué pasa con la identidad. Mu de EX es, por definición, y de la identidad de X. Bueno, pero sabemos que si es morfismo de grupo, la identidad de G tiene que ir a parar a la identidad de las simetrías, de las simetrías sobre X. O sea que esto tiene que ser la identidad de X aplicado a X, que es X. Bien, nos sale 1. Y 2. Si GH pertenecen a G, mu de G, de mu de H, de X, bueno, y X pertenece a X, esto va a tener que ser igual a mu de G de IH de X, y esto tiene que ser igual a I de G aplicado a I de H aplicado a X. Bien, pero esto es notación para IG. A ver, ¿cuál aplico primero? pH. Compuesto con pH y todo esto aplicado a X. Bien, pero esto, como es morfismo, tiene que ser el pi de GH. Así que todo esto de acá no es otra cosa que pi de GH de X. ¿Pero quién es pi de GH de X en términos del mu? Bueno, vamos a la fórmula que nos define mu. Y hagámoslo al revés. Esto es el mu de GH
de X. Y entonces, bueno, ya está. Sale 2. O sea que esencialmente es lo mismo, dos formas equivalentes de dar una acción. Moraleja. También podemos decir que una acción de G sobre un conjunto X es un morfismo de grupos de G en X. O sea que son dos formas equivalentes de pensar una acción. Una acción es o bien una función de G por X en X que cumple las propiedades 1 y 2, o bien un morfismo de grupos de G en las simetrías del conjunto X. Cómo verlo, como más les guste o como mejor les convenga para hacer las cuentas en el momento. Como que vimos, son dos formas de decir exactamente lo mismo. Ok, entonces vamos a ver algún ejemplo más relacionado, ejemplos más relacionados con que nos sirvan más para contar grupos o para hacer cosas sobre un mismo grupo, o sea, cosas que tengan que ver con la propia estructura del grupo. Entonces, primer ejemplo importante sea G un grupo y H un subgrupo de G visto como su conjunto. Déjenme ver un poquito cuál conviene ver como que. Subgrupo de G, visto como nada. Bien, tomemos el conjunto, ahora sí, esto es un conjunto en general. Clases de equivalencia. Fíjense que no digo congruencias acá, porque en general, si H no es un subgrupo normal, las clases de equivalencia de los elementos de G por H no forman un grupo. Recordemos cuál es la relación de equivalencia que estamos tomando. Algo está en la clase de G por H, si solo si esto es el conjunto de los pares G, K, tal que G por K a la menos 1 pertenece a H. Había dos formas de tomar una relación de equivalencia, que es a izquierda o a derecha. Bueno, tomemos esta. Bien, entonces definimos de, ahora sí, G por G sobre H y G sobre H por. Necesitamos definir algo que, dada una clase, nos devuelve otra clase. Bueno, lo que podemos hacer es multiplicar por el elemento de G. Agarramos el par G. K, vamos a poner K
sobre H, y a esto lo mandamos en GK sobre H. ¿Qué propiedades tiene esto? Bueno, tendríamos que ver qué funciona si es... Bueno, notemos lo siguiente. Si G es E, no nos va a cambiar la clase. Ahora, si GL, tomamos un producto, lo aplicamos a la clase esta, esto nos va a dar GL K sobre H. Bueno, pero esto es lo mismo que G de esta clase, que es lo mismo que G. En vez de escribirlo así, lo voy a escribir con un puntito. Digamos, esto lo voy a anotar así, como si fuese, en el caso de espacios vectoriales, ¿se acuerdan? El grupo, el elemento del cuerpo, uno no pone, no escribe el mu, simplemente lo escribe adelante y entiende dónde está cada cosa. Bueno, entonces, fíjense que eso va a estar bien definido y me da un elemento en la clase. También uno podría considerar otras acciones. Hicémoslo al revés, el mismo ejemplo. Perdón, en el mismo setting que arriba, otro ejemplo. Este sería 2. Entonces, ejemplo 1, vamos a ponerlo así para que no se confunda con 1 y 2 de la otra. Ejemplo 2, entonces sea que el grupo H un subgrupo. Ahora vamos a pensar a H como grupo y a este como conjunto. Definamos mu de H por G. En G, fíjense que G es el que está haciendo las veces de conjunto, donde lo que hago es lo siguiente: al par G, HG, lo mando, por ejemplo, en HG. Voy a dar en general un elemento de G. Bueno, esto obviamente va a resultar ser una acción. También sale naturalmente. No voy a hacer las cuentas. Están en el apunte que les voy a mandar. Tercer ejemplo, así como interesante, a tener en cuenta, sea N un subgrupo normal de G. Definamos mu, que va de G por N en N,
que lo que hace es al G m me lo manda en alfa G de n. Nuevamente, bueno, probar que esto es una acción es inmediato, ¿no? Si usamos la otra definición. Porque fíjense que nosotros ya hicimos la cuenta de que mandar G en alfa G es aplicar, es una función que manda, es un homomorfismo de grupos de G en los automorfismos de N. Pero los automorfismos de N son un subconjunto, son un subgrupo del conjunto de todas las simetrías de N. Así que automáticamente tenemos asociado a este mu naturalmente, algo que ya probamos, una función, perdón, un homomorfismo de grupos de G en las simetrías de N. Así que esta cuenta ni nos tendríamos que molestar en hacerlo. Notación, de acá en adelante. Vamos a escribir que N es un subgrupo normal de C. Esta notación la vamos a usar también para indicar que un subanillo es un ideal de un anillo. O sea, siempre los objetos que están asociados a congruencias, los subobjetos asociados a congruencias de alguna manera los vamos a indicar con ese simbolito. Bueno, este sería un buen punto para cerrar. Bueno, lo que puedo hacer es una definición más antes de cerrar. Entonces, definición. Sea G un grupo, X un conjunto y X perteneciente a X. Sea mu de G por X en X una acción de G sobre X. Entonces, definición. La órbita de X por G. ¿Qué les parece que puede ser la órbita de X por G? ¿Qué hacíamos para calcular la órbita en el caso de la física donde G eran los números reales con el tiempo? Y bueno, tomábamos todos los posibles valores del tiempo para un punto fijo. ¿Qué hacíamos con las matrices y los elementos de R2? Bueno, tomábamos todas las matrices posibles y las multiplicábamos por un elemento fijo de R2. Y bueno, la órbita de X por G va a ser, déjenme mirar la notación que usé en el apunte para usar la misma notación. ¿Dónde estará? Ahí está. Bien, vamos a hacerlo así. Es que X lo vamos a definir como el conjunto. Y ahora dejo moverse G libremente para el X fijo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pueden mirarlo del apunte o si no, lo vemos la próxima clase. Lo que vamos a ver, o a recordar, si ya lo leyeron del apunte, es que
las órbitas particionan el conjunto X o definen una relación de equivalencia sobre X. Me dan una partición y por lo tanto una relación de equivalencia sobre el conjunto X. Es decir, las órbitas o bien son disjuntas o bien son coincidentes. Y eso sale de que G es un grupo. Si G fuese monoide, por ejemplo, no puedo garantizar eso de que las órbitas me quedan separadas, me dan clases de equivalencia. Bueno, creo que es todo por hoy porque ya nos quedamos sin tiempo.